El caballo más flaco y despreciado de la subasta permanecía apartado en un rincón, mientras todos apartaban la mirada con desdén, hasta que la hija de un granjero se acercó, tocó su hocico, y percibió algo que nadie más había visto cuando comprendió la verdad. Sus manos comenzaron a temblar, y toda la subasta quedó en un silencio absoluto. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El aire olía a polvo, a estiércol caliente y a dinero, mucho dinero. El sol de mediodía caía a plomo sobre la hacienda Las Águilas, en Jalisco, convirtiendo todo en un horno. Los hombres, con sus sombreros de ala ancha y camisas sudadas, se agolpaban alrededor del corral principal. Las voces subían y bajaban como un murmullo de abejas enfadadas. 50 pesos, 55, ¿quién da más por esta yegua? Una belleza. Lupe Martínez se apartó de la multitud. A sus 17 años, las subastas le parecían un espectáculo triste. Su padre, Juan, estaba allí, negociando con seriedad la compra de un animal para el trabajo. Pero a Lupe le gustaba ver a los que nadie miraba. Se escabulló entre la gente, pasando junto a caballos fuertes y vacas lustrosas, hasta llegar a los corrales de atrás, donde el silencio era distinto. Un silencio pesado, de olvido. Allí, solo, en el rincón más sombrío, estaba él. Era un caballo castaño y blanco, pero los colores parecían apagados bajo una capa de polvo y tristeza. Se le marcaban las costillas como tablillas de madera bajo la piel. Su cabeza colgaba baja, las orejas caídas, sin interés por nada. El cartel clavado en la madera decía, con letras torpes, Relámpago. Lupe se acercó despacio, sin hacer ruido. Un ranchero que pasaba junto al corral la vio y soltó una risa seca. No pierdas el tiempo, muchacha. Ese ni para el rastro sirve. Es puro hueso y mal carácter. Ella no le contestó. Sus ojos azul gris se clavaron en los ojos del caballo. Eran grandes, oscuros y tan hundidos que parecían pozos de una tristeza sin fondo. Algo se le encogió dentro del pecho. «Hola», susurró, acercándose más hasta quedar junto a la cerca de madera. «Hola, Relámpago». El animal ni siquiera alzó la vista. Respiró con un sonido leve, como si le costara trabajo. Lupe miró a su alrededor. Nadie la veía. Con un movimiento cuidadoso, pasó un brazo por entre las maderas y extendió la mano. No para agarrar, solo para estar cerca. Su mano, pequeña y con pecas, se quedó suspendida cerca del hocico del caballo. «No te voy a hacer nada», murmuró, con una voz tan suave que casi se perdía en el aire caliente. «Prometido». Por un instante, nada pasó. Entonces, Relámpago movió la cabeza, solo un poco. Su nariz, seca y caliente, rozó los dedos de Lupe. Fue un contacto tan leve que casi no se sintió, pero para Lupe fue como una chispa. «Ahí está», sonrió, casi sin darse cuenta. «Sé que estás ahí». Animada, pasó la mano con más confianza, acariciando el largo hocico. El caballo resopló, un sonido débil. Lupe siguió acariciando, subiendo por el cuello, hablando sin parar en tonos bajos. Hablaba de nada, del calor, de las nubes, de su rancho. Su mano, al llegar a la base del cuello, notó algo. Una rugosidad bajo el pelaje opaco, algo que no era piel lisa. Dejó de hablar. Con mucho cuidado separó los mechones de pelo enmarañados. Y entonces lo vio. No era suciedad, no era un rasguño pequeño, era una herida grande, terrible. La piel estaba rota e hinchada, de un color rojo oscuro y amarillo horrible. Un olor débil pero repugnante salía de allí. Había costras viejas y en el centro algo que parecía pus. Alguien había dejado que se pudriera allí, oculta bajo la espesa crin. Lupe sintió que el aire se le acababa. Una ola de rabia, caliente y repentina, le subió desde el estómago. Retiró la mano como si se hubiera quemado. Su voz no fue un grito al principio, fue un sonido ronco, cortante, que salió de su garganta antes de que pudiera pensarlo. «Tiene una herida». Algunas cabezas se volvieron hacia atrás, con fastidio. Lupe no les hizo caso. Su mirada buscó, entre la multitud, a su padre. Y cuando lo encontró, su voz estalló, clara y afilada como un cuchillo, cortando el murmullo de la subasta. «Papá, aquí, este caballo tiene una herida horrible y alguien la tapó a propósito». Un silencio incómodo cayó sobre esa parte del corral. El pregonero, un hombre con bigote y sombrero nuevo, se quedó con la boca abierta. Los rancheros más cercanos se acercaron, curiosos. Juan Martínez dejó su negociación y se abrió paso entre la gente. Su rostro curtido por el sol mostraba preocupación. «Lupe, ¿qué pasa?» «Baja la voz».
No puedo bajar la voz, replicó ella temblando, señaló con un dedo acusador hacia el cuello de Relámpago. Mira, mira lo que le hicieron, la tenían escondida, por eso está así. Juan se acercó a la cerca, sus ojos prácticos, de hombre que ha visto muchas cosas, examinaron la herida. Su expresión seria se volvió dura, una línea profunda se marcó entre sus cejas. Esto tiene días, tal vez semanas, dijo, y su voz baja era aún más grave de lo normal. ¿Lo ven?, gritó Lupe, dirigiéndose ahora a todos los presentes. Su corazón latía con fuerza. Alguien quería venderlo así, escondiendo esto. Es malo. De entre la gente salió un hombre. Era don Rodrigo, el dueño de la hacienda Las Águilas. Vestía una camisa blanca impecable, pero su cara estaba pálida. A su lado, el encargado de la venta, el mismo que había reído antes, miraba al suelo. «Joven, cálmese», dijo don Rodrigo, con una sonrisa tensa. «Son cosas que pasan con los animales, se lastiman. No es nada». «No es nada». La voz de Lupe subió otro tono. «Está podrido, le duele, mírenlo». Relámpago, como si entendiera, levantó la cabeza por primera vez. Un temblor le recorrió el cuerpo flaco. Fue entonces cuando más se vio la miseria en sus ojos. Juan no apartaba la vista de don Rodrigo. No dijo nada, solo lo miraba. Y en ese silencio de hombre a hombre se dijo todo. El encargado sudaba. Don Rodrigo evitaba su mirada. «Juan», dijo al fin don Rodrigo, con forzada amabilidad, «tu hija es muy apasionada. El caballo no vale nada, te lo aseguro. No pierdan su tiempo». «Papá». Lupe agarró del brazo a su padre. Sus ojos brillaban con lágrimas de furia. «No podemos dejarlo aquí, se va a morir». Juan miró a su hija. Vio los ojos azules llenos de fuego, la misma terquedad que tantos dolores de cabeza le daba. Miró al caballo moribundo. Luego miró otra vez a don Rodrigo, cuya sonrisa ya no existía. «¿Cuánto?», preguntó Juan, su voz como el roce de una piedra. «¿Perdón?», preguntó don Rodrigo confundido. «Por el caballo, el que no vale nada. ¿Cuánto quiere por él?». Un murmullo recorrió el pequeño grupo que se había formado. Don Rodrigo se aclaró la garganta. «Juan, en serio, no». «Una moneda», interrumpió Lupe, clavando la mirada en el dueño. «Es lo único que vale, porque está enfermo por su culpa. Una moneda por ocultar esto». La cara de don Rodrigo se puso roja, pero era una rabia fría. El escándalo era peor que perder el dinero. Asintió, rápido. «Está bien, llévenselo, por una moneda, pero se lo llevan ahora, con todo y su problema». Juan no contestó. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón gastado y sacó una moneda de 5 pesos. La lanzó al encargado, que la atrapó en el aire con torpeza. «Lupe, abre la puerta del corral», ordenó Juan con calma. Con manos que todavía temblaban, Lupe descorrió el cerrojo de madera. La puerta crujió al abrirse. Relámpago ni siquiera intentó moverse. Parecía demasiado débil para entender. «Vamos», dijo Juan entrando al corral. Su voz cuando hablaba con los animales cambiaba. Era más suave. «Vamos, chico, te vas con nosotros». El caballo retrocedió un paso. Un destello de miedo en sus ojos al ver a un hombre acercarse. Juan se detuvo. Sacó un pañuelo limpio de otro bolsillo y con movimientos lentos lo ató suavemente como una guía alrededor del cuello del animal, lejos de la herida. No tiró, solo esperó. «Lupe», llamó sin volverse. «Háblale, camina a nuestro lado». Lupe se colocó al otro lado del caballo, acariciando su cuello sano, repitiendo palabras tranquilas. Entre los dos, sin prisas, guiaron a Relámpago fuera del corral de la vergüenza. El animal cojeaba ligeramente, cada paso un esfuerzo. La multitud los observaba en silencio, algunos con curiosidad, otros con burla en los ojos. «Juan Martínez se volvió loco», susurró uno. «La niña lo embrujó», dijo otro. Pero padre e hija no escucharon. Caminaron hacia su vieja camioneta, con el caballo flaco y cansado entre ellos, alejándose del polvo, del dinero y de los ojos que juzgaban. El sol empezaba a bajar, pintando el cielo de naranja, cuando por fin salieron por el portón de la hacienda Las Águilas. Dentro de la camioneta, el viaje fue silencioso al principio. Relámpago iba de pie en la caja, quieto. Lupe miraba por la ventana, su rabia lentamente convirtiéndose en una preocupación profunda. «¿Y la yegua que querías, papá?», preguntó al fin, sin mirarlo. «Habrá otra», dijo Juan con los ojos fijos en el camino de tierra. Este ya estaba aquí». «Gracias», murmuró Lupe, y 2 lágrimas calientes le rodaron por las mejillas. Esta vez no eran de enojo. «No me des las gracias aún», respondió Juan, y su voz era cansada.
Ese animal está muy mal, Lupe. Lo que vimos. Esa herida es grave. Puede que no podamos hacer nada. Podemos, dijo ella, con esa terquedad que a él tanto le preocupaba. Tenemos que poder. Juan no discutió. Sabía que era inútil. Miró por el espejo retrovisor al caballo que iba tambaleándose con el movimiento del vehículo. Un problema con patas, pensó, pero también recordó los ojos del dueño de la hacienda, llenos de culpa, y los ojos de su hija, llenos de una verdad que ella siempre parecía encontrar. Se llamará Relámpago, dijo Lupe, como leyendo su pensamiento. El de la hacienda lo puso por burla, pero nosotros le dejaremos el nombre, para que recuerde de dónde lo sacamos y que ahora es diferente. La camioneta tomó la desviación hacia un camino más angosto, bordeado de nopales y magueyes. Al fondo, entre dos cerros bajos, se veía una casa pequeña de adobe, un corral y un granero que necesitaba pintura. Un letrero de madera, descolorido, decía, Rancho El Porvenir. Llegamos a casa, Relámpago, susurró Lupe, cuando el motor se detuvo. Ahora todo será diferente. El caballo en la caja de la camioneta levantó la cabeza un instante. Sus ojos oscuros barrieron el nuevo lugar, los pastos secos, la sombra del granero, la figura de la chica de voz suave que se bajaba corriendo. Luego, dejó escapar un largo resuello, como un suspiro de agotamiento infinito, y volvió a dejar la cabeza baja. La noche comenzaba a caer sobre El Porvenir, trayendo consigo el fresco y el sonido de los grillos. Y con ella, llegaba la gran pregunta que colgaba en el aire silencioso. ¿Qué podrían hacer ellos por un caballo que ya ni siquiera parecía querer vivir? La noche en El Porvenir era tranquila, pero en el establo viejo, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Relámpago estaba de pie en el rincón más alejado, temblando. No era por el frío. Cada músculo de su cuerpo flaco estaba tieso, listo para huir de un peligro que solo él podía sentir. Lupe había preparado un cubo con agua limpia y trapos. Su padre, Juan, observaba desde la puerta, los brazos cruzados. «No se va a dejar tocar, Lupe», dijo, su voz un susurro en la penumbra. «Tiene miedo, y con razón». «Tiene que dejarnos», respondió ella, sin apartar los ojos del caballo. «Si no limpiamos eso, va a empeorar». Avanzó un paso. Relámpago pegó un salto hacia atrás, golpeando su grupa contra la madera. Un sonido de pánico escapó de su nariz. Está bien», murmuró Lupe deteniéndose. Bajó el cubo al suelo y se arrodilló, haciéndose más pequeña. «No me acerco más. Mira, solo estoy aquí». Pasaron minutos, muchos minutos. El caballo respiraba con fuerza, sus ojos blancos en la oscuridad. Lupe no se movió. Hablaba sin parar, con esa voz monótona y suave que usaba con los animales más asustadizos. «Aquí hace menos calor que en las Águilas, ¿verdad? Por las noches hasta da frío. A veces se oyen los coyotes, pero no se acercan. Tenemos un perro, chato, pero está viejo y solo ladra a la luna». Poco a poco, el ritmo de su respiración se calmó. La cabeza, que tenía alta y alerta, bajó un poco. Observaba a la chica sentada en el suelo. «Juan», llamó Lupe en voz muy baja. «Pasa el trapo, por el lado». Juan deslizó con cuidado un paño limpio y húmedo por el suelo de tierra. Lupe lo tomó sin hacer movimientos bruscos. «Voy a intentar limpiar un poco desde aquí, ¿vale? Solo el borde». Extendió el brazo muy lentamente, el trapo en la mano. No llegaba a la herida, ni de cerca, pero podía limpiar un poco del sudor y la suciedad del cuello. Relámpago se estremeció al primer contacto, pero no se movió. Sus ojos estaban clavados en Lupe. «Así», dijo ella, frotando con una suavidad infinita. «Solo es agua, agua fría, te debes sentir bien». Trabajó así durante mucho rato, mojando el trapo, limpiando pequeñas zonas. Era un trabajo de horas, hecho a centímetros de distancia. Juan, viendo que el animal no se alteraba, entró despacio y se sentó en un banco de madera cerca de la puerta. No ofrecía ayuda. Sabía que esta batalla solo podía ganarla Lupe. «Mañana vendrá el señor Ramón», comentó Juan hablando al aire. «El que entiende de animales le echará un vistazo». «Necesita antibióticos», dijo Lupe, concentrada en una costra seca. «Necesita comida buena y tiempo». «El tiempo es lo único que nos sobra», suspiró Juan. «Pero la comida y las medicinas son otra cosa». Lupe no respondió. Sabía que el dinero de la yegua que no compraron ahora se usaría para esto. Era una carga más para su padre, pero no podía retroceder.
Al amanecer, Relámpago seguía en su rincón, pero ahora había un cubo de agua fresca y un montón de heno limpio a su alcance. No lo había tocado. Lupe, con ojeras profundas, salió del establo. Se había quedado dormida sentada contra la pared. El señor Ramón llegó a media mañana en su camioneta destartalada. Era un hombre mayor, de manos enormes y gestos calmados. Examinó a Relámpago desde lejos, silbando suavemente entre dientes. «Es muy feo, Lupe», dijo sin rodeos. «La herida está infectada, muy profunda. Parece hecha con maldad». «¿Se puede salvar?», preguntó Juan práctico. «Se puede intentar», respondió el señor Ramón. «Pero él tiene que querer. Tiene la mirada de un animal que ya se rindió». «Él no», dijo Lupe, con firmeza. «Solo está cansado». El veterinario preparó una jeringa con antibióticos. El problema era aplicarla. «Si se asusta y se revienta contra las paredes, se hará más daño», advirtió. «Yo lo tranquilizo», dijo Lupe. Entró al establo sola. Relámpago la reconoció. Esta vez, el paso atrás fue más pequeño. Lupe había traído un trozo de zanahoria. Se lo ofreció en su mano abierta. «Para ti, prueba». El caballo olfateó el aire. El hambre, una necesidad más fuerte que el miedo, ganó. Estiró el cuello y tomó la zanahoria con sus labios, masticando con desgana. Fue un triunfo pequeño, pero Lupe sintió que el mundo brillaba un poco más. «Ahora, un pinchazo», le explicó, como si pudiera entender. «Va a doler un segundo, pero luego te sentirás mejor. Confía en mí». Señaló a Ramón que avanzara. El hombre se movió como una sombra, rápido y silencioso. El pinchazo en el cuello fue casi imperceptible. Relámpago se encabritó, sorprendido, pero Lupe ya estaba allí, acariciando su frente, hablándole. «Ya pasó, eres muy valiente. Mira, otra zanahoria». La rutina se estableció así, día tras día. Lupe pasaba las tardes enteras en el establo, a veces solo sentada leyendo en voz baja, otras veces limpiando la herida con una solución que Ramón les dejó. Era un proceso lento y repugnante. El pus, la carne muerta. Lupe lo hacía con el rostro pálido pero las manos firmes. «No te voy a fallar», le repetía una y otra vez mientras vendaba la herida con gasas limpias. «Yo tampoco confío en casi nadie, pero podemos aprender juntos, ¿eh?». Una semana después, Relámpago empezó a comer el heno regularmente. No con entusiasmo, pero lo comía. Ya no temblaba cuando entraba Lupe. Incluso bajaba la cabeza para que ella le rascara detrás de las orejas, un punto que parecía darle paz. Una tarde, mientras Lupe le cepillaba el lomo con un cepillo suave, notó algo extraño bajo la espesa crin de su cuello, en el lado opuesto a la herida. No era piel áspera, era algo más definido. Separó el pelo con cuidado. «Papá», llamó, y su voz sonó extraña. Juan, que estaba arreglando un comedero, se acercó. «¿Qué pasa?». «Mira esto». Era una marca, quemada en la piel, muy desvanecida por el tiempo y la negligencia, pero aún visible. Un diseño circular, con unas letras que ya no se podían leer y, en el centro, la figura de una torre con una bandera. Juan se inclinó. Su expresión se volvió grave. «Es una marca de Hacienda». «¿De cuál?», preguntó Lupe, pasando el dedo sobre el símbolo. «Esa torre». Juan frunció el ceño, buscando en su memoria. «La Hacienda La Gloria. La usan ellos. Es una de las más grandes, más ricas. Está al otro lado del valle». Lupe miró la marca, luego miró a Relámpago. El caballo tenía los ojos cerrados, disfrutando del cepillado. Este animal esquelético, este problema con patas que nadie quería. Llevaba la marca de una de las haciendas más importantes de Jalisco. «¿Qué hace un caballo de la gloria en la subasta de las águilas?», preguntó Lupe, más para sí misma que para su padre. «Y en ese estado». «Podría ser un robo», dijo Juan, pero no parecía convencido. «No, si fuera un robo, no lo hubieran exhibido así, a la vista de todos. Lo habrían escondido mejor. Y don Rodrigo se puso nervioso cuando descubrimos la herida, muy nervioso». «Lupe», dijo Juan, con su tono de advertencia, «la gloria es poderosa. Los Mendoza son gente con mucho influjo, no son nuestros amigos». «Pero esto no está bien, papá», insistió ella, sus ojos azules encendiéndose de nuevo. «Un caballo con esta marca debería estar en un palacio de pasto, no muriéndose en un corral sucio con una herida escondida. Alguien hizo algo mal, y lo taparon». Juan suspiró. Conocía ese brillo en los ojos de su hija. Era el brillo que precedía a los problemas. Tal vez se enfermó y lo vendieron para no gastar en él. Es triste, pero pasa. ¿Y la herida? ¿La herida hecha con maldad, como dijo el señor Ramón?
Lupe se puso de pie. Esto no es una enfermedad, esto es un secreto, y Relámpago lo lleva encima. Desde ese momento, Lupe miró al caballo de otra manera. Cada vez que le daba una zanahoria, cada vez que le cambiaba la venda, sus ojos buscaban esa marca casi borrada. La pregunta crecía dentro de ella, como una semilla en la oscuridad. ¿Por qué? Una tarde, mientras Relámpago pastaba en un pequeño corral de recuperación, Lupe se sentó en la cerca con su amigo Emiliano. Él era un chico tranquilo, de hablar pausado, que vivía en el pueblo y estudiaba leyes por correspondencia. ¿Una marca de la gloria, seguro?, preguntó Emiliano, mirando al caballo que empezaba a cubrirse de un pelaje nuevo y brillante. Seguro, mi padre la reconoció. Es raro, admitió Emiliano. Ellos cuidan mucho su imagen, venden caballos de raza, sí, pero siempre en buen estado, para mantener el prestigio. Esto parece un desecho, algo que quisieron botar sin que se notara. Eso creo yo, dijo Lupe. Querían que desapareciera, pero no pudieron, nosotros lo tenemos. Emiliano la miró, serio. Tenerlo a él es una cosa, preguntar de dónde vino, esa es otra muy diferente. Los Mendoza no son gente a la que le gusten las preguntas. Lupe siguió la mirada de Relámpago, que ahora levantaba la cabeza para sentir el viento. Ya no colgaba, ya no tenía los ojos apagados. Había un destello de vida allí, débil pero real. Él se merece más que solo comida y medicinas, dijo Lupe, en voz baja pero con una determinación de acero. Se merece saber por qué le pasó esto, y yo quiero saber quién se lo hizo. Emiliano asintió lentamente. No dijo que no, sabía que era inútil. Entonces, dijo, si quieres respuestas, no las vas a encontrar aquí, sentada en una cerca. Lupe saltó al suelo y polvareda. Tienes razón, las respuestas están en la gloria, y mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros, pintando de oro los campos de El Porvenir, Lupe supo lo que tenía que hacer. No podía quedarse con la pregunta, tenía que ir al lugar donde todo comenzó. Tenía que mirar a los ojos de ese pasado que había marcado a Relámpago y averiguar la verdad. El camino a la hacienda La Gloria era largo y polvoriento. La camioneta de Emiliano crujía con cada bache, levantando una nube rojiza que se pegaba a las ventanas. Lupe miraba por la ventanilla, sus dedos jugueteando con el borde de su camisa. Todavía estamos a tiempo de regresar, dijo Emiliano, sin apartar los ojos del camino. Podemos decir que solo dimos un paseo. No, respondió Lupe, sencillamente. Tu papá no sabe que venimos aquí, ¿verdad? Sabe que voy contigo. Eso es suficiente. Emiliano soltó un suspiro. Conocía a Lupe desde la primaria. Sabía que cuando su voz sonaba así, plana y firme, era como hablarle a un muro. ¿Y qué vamos a decir? Llegamos y preguntamos, hola, ¿perdieron un caballo medio muerto? Vamos a mirar, dijo Lupe. Vamos a escuchar. Mi padre dice que allí había un palafrenero viejo, Pedro, que trabajaba allí desde hace años. Quizás él esté, quizás podamos hablar con él. ¿Y por qué nos hablaría a nosotros? Porque no le preguntaremos nada directamente. Le diremos que estamos buscando un caballo para mi padre, algo con experiencia, y veremos qué cuenta. La hacienda La Gloria no se parecía en nada a las Águilas. Todo era enorme, impoluto. Los grandes portones de hierro forjado estaban abiertos. Los corrales eran de madera nueva y pintada, los pastos verdes y extensos. Caballos de pelaje brillante y músculos poderosos pastaban o galopaban en entrenamiento. El aire olía a hierba húmeda y a dinero viejo. Emiliano estacionó la camioneta lejos, cerca de unos árboles. Caminaron hacia los corrales más cercanos, tratando de parecer dos jóvenes cualquiera. Un hombre joven con un sombrero caro los vio acercarse. ¿Buscaban a alguien?, preguntó, con una sonrisa profesional pero fría. Sí, dijo Lupe, tratando de sonar natural. Mi padre, Juan Martínez, del rancho El Porvenir, quería saber si tenían algún caballo más veterano para vender, algo que no sea tan caro. El hombre los evaluó de arriba a abajo, la ropa sencilla de Lupe, la camioneta vieja de Emiliano. Su sonrisa se hizo un poco más delgada. Aquí en La Gloria solo criamos y vendemos animales de primera, los mejores, nada veterano ni barato. Deberían probar en otro lado. Claro, dijo Emiliano, asintiendo con amabilidad. Disculpe la molestia. Estaban dando media vuelta cuando una voz áspera los detuvo. ¿Martínez? Se volvieron. Un hombre mayor salía de la sombra de un granero.
Vestía overol gastado y sus manos estaban marcadas por décadas de trabajo. Su rostro era una red de arrugas profundas, pero sus ojos eran claros y curiosos. «Sí», dijo Lupe, antes de pensar, «Juan Martínez es mi padre». El hombre viejo se acercó, ignorando la mirada de advertencia del hombre joven. «Del rancho El Porvenir, ¿no? Allá por los cerros del sur». «Sí», confirmó Emiliano, extendiendo la mano. «Emiliano. Y ella es Lupe». «Pedro», dijo el hombre, estrechando su mano con una fuerza sorprendente. «Yo trabajo aquí. Conozco a tu padre de hace años, muchacha. Una vez nos cruzamos en una feria ganadera. Hombre honrado». Lupe sintió un destello de esperanza. «Mucho gusto, señor Pedro». El hombre joven con sombrero caro tosió. «Pedro, tienes trabajo que hacer». «En un momento, joven, en un momento», dijo Pedro, sin inmutarse. Luego bajó la voz, dirigiéndose a Lupe y Emiliano. «Si buscan un caballo bueno y de confianza, no lo encontrarán aquí. No así. Los que ya no sirven para las carreras o la exhibición, desaparecen». «¿Desaparecen?», preguntó Lupe, tratando de que su voz no sonara demasiado interesada. Pedro miró alrededor, como asegurándose de que nadie más escuchara. «Se venden, pero no aquí. A veces se mandan a otras haciendas, a amigos, para que no se vea que un animal de la gloria baja de categoría». Emiliano intercambió una mirada con Lupe. «¿Como un caballo castaño y blanco?», preguntó Lupe, conteniendo la respiración. Los ojos claros de Pedro se fijaron en ella. Durante un segundo no hubo sorpresa, solo un reconocimiento profundo y triste. El hombre joven se acercó más. «Pedro, ya basta, los jóvenes se tienen que ir». «Sí, sí», murmuró Pedro, pero antes de volverse susurró rápido y bajo. «La yegua blanca del establo viejo. Al atardecer. Solo». Luego alzó la voz, normal. «Fue un gusto, jóvenes. Díganle a su padre que saludo de Pedro, y que no busque caballos aquí, no son para su rancho». Dio media vuelta y se alejó, encorvado pero con paso firme. El hombre joven los acompañó de vuelta a la camioneta, asegurándose de que se fueran. En el camino de regreso, el silencio dentro de la camioneta era eléctrico. «Él sabe», dijo Lupe, rompiendo el silencio. «Lo vi en sus ojos, él sabe de relámpago». Dijo, «la yegua blanca del establo viejo». Y, «al atardecer». «Es una cita», concluyó Emiliano. «Tenemos que volver». «Lupe, es una locura, si nos descubren». «Él nos está dando una oportunidad», exclamó ella. «Él quiere hablar pero no puede aquí. Tenemos que ir». Emiliano apretó el volante. Sabía que tenía razón. La curiosidad también le picaba a él. «Al atardecer, solo podemos acercarnos. Si algo parece raro, nos vamos». «De acuerdo», aceptó Lupe, pero ambos sabían que ella no se iría sin respuestas. El sol empezaba a caer, pintando el cielo de morado y naranja, cuando la camioneta de Emiliano se detuvo en un camino abandonado a 1 kilómetro de la gloria. Caminaron por un sendero entre los magueyes, llegando a una parte vieja y descuidada de la hacienda. Allí estaba, semioculto entre árboles, un establo pequeño de adobe, con el techo de lámina medio oxidado. La puerta estaba entreabierta. Olía a heno viejo y a quietud. Dentro, en un box solitario, una yegua blanca muy anciana levantó la cabeza al verlos. «Jóvenes», dijo una voz desde las sombras. Pedro salió de detrás de un pilar. Parecía aún más viejo a la luz del atardecer que entraba por las ventanas rotas. «Vinieron», dijo, como para sí mismo. «Usted dijo que solo», respondió Emiliano con cautela. «Y están solos», asintió Pedro. «Bueno, es mejor. Aquí nadie viene ya. Es el lugar de los olvidados». Se acercó a la yegua blanca y le acarició el hocico con ternura. Ella también fue veloz, hace mucho. Ahora solo espera. Lupe no podía contenerse más. «Señor Pedro, el caballo castaño y blanco. Usted lo conoce». Pedro no la miró. Siguió acariciando a la yegua. «Había un caballo aquí, hace como 1 año. No se llamaba Relámpago, se llamaba Tempestad. Era algo especial, castaño y blanco como un mapa de nubes y tierra. Joven, con una mirada que parecía entenderlo todo, su voz se quebró un poco. Era el favorito del señorito Alonso, el hijo menor del dueño. Alonso Mendoza», dijo Emiliano recordando el nombre. «El mismo», confirmó Pedro, y por primera vez hubo algo duro en su voz. Le encantaba presumirlo.
Decía que Tempestad le ganaría todas las carreras. Y era verdad, el caballo era veloz como el viento, pero también era noble, no merecía lo que le llegó. ¿Qué le llegó?, preguntó Lupe, conteniendo el aliento. Pedro dejó de acariciar a la yegua, se volvió hacia ellos, sus ojos brillaban con una luz húmeda en la penumbra. Hubo una carrera, grande, mucha gente, mucho dinero en apuestas. Alonso iba montando a Tempestad, iban ganando, pero en la última curva, otro caballo los alcanzó, los pasó, hizo una pausa, como si reviviera la escena. Alonso no era bueno perdiendo, menos frente a tanta gente, y esa tarde había bebido, se le subió el coraje. La gente vio que empezó a usar las espuelas, no de la manera normal, de una manera furiosa, brutal, se les notaba en la cara un asco. Yo estaba cerca de la meta. Vi cuando cruzaron. Tempestad no galopaba, corría como un animal herido, y Alonso no paraba, golpeaba y golpeaba. Lupe sintió un nudo de rabia y dolor en la garganta. Cerró los ojos un instante. Después, continuó Pedro, su voz ahora solo un hil. Después, todo fue silencio. Alonso se bajó, furioso. Dijo que el caballo se había vuelto loco, que era inútil. Lo llevaron a los establos. Yo quise acercarme esa noche para verlo, pero había guardias. Dijeron que el animal era peligroso. A la mañana siguiente, Tempestad ya no estaba. ¿Lo vendieron?, preguntó Emiliano. Algo así, asintió Pedro. Corrió el rumor de que, por su mal carácter, lo habían mandado a un lugar lejano, pero yo escuché una conversación entre Alonso y un amigo suyo, Rodrigo, el de las águilas. Alonso dijo: «Quítamelo de encima, que no quede rastro de dónde salió». Y Rodrigo asintió. Lupe sintió que el suelo se solidificaba bajo sus pies. Todas las piezas encajaban, la herida brutal, oculta, la venta en las águilas, el descuido deliberado. «Tempestad es relámpago», dijo, y su voz no sonó a pregunta, sino a una verdad amarga. Pedro bajó la cabeza. «Sí, muchacha, tu caballo triste, es el caballo que todos aquí lloramos, el que creímos muerto». Alonso lo lastimó por orgullo, por rabia, y luego lo desechó como a basura para ocultar su culpa. El silencio que siguió solo fue roto por el suave resuello de la yegua blanca. Afuera, la última luz del día desaparecía. Emiliano puso una mano en el hombro de Lupe. Ella estaba temblando. «Tenemos que irnos», dijo Emiliano suavemente. «Pueden venir», Pedro asintió, de pronto asustado. «Sí, váyanse, y cuídenlo, a Tempestad, a Relámpago. Él era bueno, no se merecía nada de esto». «¿Y usted?», preguntó Lupe. «Si se enteran que habló con nosotros». «A mí ya me queda poco aquí», dijo Pedro con una sonrisa triste. «Pero a ustedes, sí, tengan cuidado. Alonso Mendoza no es un hombre al que le guste que el pasado regrese». Lupe y Emiliano salieron del establo viejo y se perdieron entre las sombras de los magueyes, cargando con una verdad que ahora pesaba más que cualquier montaña. La luz de un solo farol colgaba del techo del establo de El Porvenir, creando un círculo de claridad en la noche espesa. Relámpago dormitaba de pie en su box, su respiración tranquila y profunda. La herida en su cuello, ahora limpia y vendada, ya no apestaba a muerte. Lupe no podía dormir. Estaba sentada en un banco de madera, mirando al caballo. Las palabras de Pedro giraban en su cabeza como moscas zumbando. Alonso lo lastimó por orgullo, lo desechó como a basura. La puerta del establo se abrió con un crujido. Era Juan, traía 2 tazones de café humeante. «No puedes pasarte las noches aquí, hija», dijo, ofreciéndole uno. «No puedo pensar en otra cosa, papá», respondió Lupe, tomando el tazón. El calor le quemó los dedos, pero lo agradeció. «Todo lo que nos contó el viejo Pedro es horrible». Juan se sentó a su lado con un suspiro que parecía salir desde sus botas. «Sí, es horrible, pero escuchar una historia en la sombra no es lo mismo que tener la verdad frente a un juez. Pedro tiene miedo, y con ese miedo, a veces la memoria cambia las cosas». «¿No le crees?». «Le creo», dijo Juan, lentamente. «Pero creerlo y poder probarlo son 2 mundos distintos. Y el mundo de los Mendoza es muy grande, muy poderoso». En ese momento, el perro viejo, Chato, que dormitaba en la puerta, emitió un gruñido bajo. Luego, un ladrido seco y alarmante. Juan y Lupe se pusieron de pie de un salto. Fuera se oyeron pasos apresurados en la grava y una voz jadeante y asustada. «Señor Juan, Lupe», era la voz de Pedro. Juan abrió la puerta.
Bajo la tenue luz de la luna, el viejo palafrenero parecía un fantasma. Estaba sin aliento, su overol estaba manchado de tierra y miraba hacia atrás, hacia la oscuridad del camino, como si lo persiguieran. «Pedro», dijo Juan sorprendido. «¿Qué pasa? ¿Cómo supo encontrar el rancho?». Pregunté. «En el pueblo, dije que era un amigo», jadeó Pedro, entrando al establo y cerrando la puerta a sus espaldas. «Tuve que venir, esta noche. Escuché a Alonso hablar con su padre. Alguien le dijo que una chica y un muchacho preguntaron por un caballo castaño. Él sabe que fueron ustedes. Está furioso». Lupe sintió un golpe de frío en el estómago. «¿Y por qué vino usted aquí? Nos va a poner a todos en peligro», dijo Juan. Su voz no era enojada, pero sí cargada de preocupación. Pedro no lo miró. Sus ojos se habían clavado en la figura de Relámpago, que se había despertado con los ruidos y los observaba con las orejas alerta. El viejo se acercó despacio, como en un trance, ignorando completamente la pregunta. Déjenme verlo», susurró. Lupe asintió, con un nudo en la garganta. Pedro se acercó al box. Relámpago se mantuvo quieto, curioso. El viejo extendió una mano temblorosa. No tocó al caballo, solo dejó que su mano se quedara en el aire, cerca de su hocico. «Tempestad», dijo el viejo, y la palabra sonó como un lamento. «Mi hermoso, veloz Tempestad». En el instante en que Pedro pronunció ese nombre, Relámpago reaccionó. No con miedo, sino con una especie de reconocimiento profundo. Movió la cabeza hacia adelante y rozó la mano del hombre con su nariz. Un suave resoplido, cálido, salió de sus hollares. Fue entonces cuando Pedro se rompió. Una lágrima gruesa corrió por su mejilla surcada de arrugas, luego otra. Su cuerpo flaco se estremeció. «Eres tú», lloró, apoyando la frente contra las maderas del box. «Dios mío, eres tú. Y te han hecho esto». Lupe se acercó y puso una mano en el hombro del viejo. No dijo nada. Juan observaba, su rostro duro como la piedra, pero sus ojos mostraban una conmoción real. Después de un minuto, Pedro se secó la cara con el dorso de la mano y respiró hondo. Cuando habló, su voz ya no temblaba. Era clara, llena de una tristeza sólida. «Lo que les conté ayer era la mitad. Ahora, viéndolo a él, les debo la verdad completa, toda». Se volvió hacia Juan y Lupe. «Esa noche de la carrera yo no me fui. Tenía un mal presentimiento. Me escondí cerca de los establos principales, donde guardaban a Tempestad. Alonso llegó. Iba tambaleándose. Olía a alcohol y a rabia. Entró al box. Pedro cerró los ojos, reviviendo la escena. El caballo estaba asustado, sangrando por los costados de donde lo había espoleado. En vez de ayudarlo, Alonso tomó una vara de entrenamiento. Empezó a gritarle. Le decía inútil, fracasado. Tempestad retrocedió, asustado. Y entonces Alonso levantó la vara. No la usó para golpear el cuerpo, se la clavó, con todas sus fuerzas, en la base del cuello, allí donde el cuero de la montura no cubre. Lupe contuvo un grito. Su mirada voló hacia la venda de Relámpago, la herida profunda, hecha con algo punzante. El caballo cayó de rodillas, con un sonido que no he podido olvidar. Continuó Pedro, abriendo los ojos, que ahora brillaban con una rabia antigua. Alonso lo hizo otra vez, no sé cuántas, hasta que se cansó. Luego, tiró la vara, escupió al suelo y se fue. Yo esperé a que se fuera todo el mundo. Entré al box. Tempestad yacía allí, respirando con dificultad. Esa herida era un hoyo, sangraba mucho. Yo quería llamar al veterinario, pero no me atreví. A la mañana siguiente, cuando vine, ya no estaba. Alonso le había dicho a su padre que el caballo se había lastimado solo, que se había vuelto loco y había que sacrificarlo. Pero don Mendoza, el padre, es un hombre orgulloso, no le gusta el escándalo. Le ordenó a Alonso que se deshiciera del problema sin ruido. Por eso lo vendió a Rodrigo, en Las Águilas, concluyó Juan, su voz grave. Pedro asintió. Sí. Alonso y Rodrigo son amigos desde niños. Rodrigo hace favores sucios a cambio de negocios buenos. Alonso le dio el caballo, le dijo que lo escondiera y que lo dejara morir lejos de aquí, que nunca se supiera que un Mendoza había arruinado a su propio campeón. Le pagó por su silencio. El establo quedó en un silencio absoluto. Solo se oía la respiración de Relámpago y el lejano ulular de un tecolote. La verdad, ahora completa, era como una losa de piedra que cayó sobre ellos. «Usted lo vio», dijo Lupe, finalmente. «Usted es testigo». «Yo lo vi»,
confirmó Pedro, pero no tengo pruebas, solo mis ojos, y mis ojos, contra la palabra de un Mendoza y los negocios de Rodrigo, no valen nada. Su palabra vale, insistió Lupe, con fuego en la mirada, junto con la herida de Relámpago, junto con el hecho de que lo vendieron escondiéndola. Lupe, intervino Juan, su voz cansada, piensa, Pedro tiene miedo de hablar, con razón, si denunciamos esto, Alonso no se va a quedar de brazos cruzados, nos va a atacar, puede demandarnos por calumnias, puede hacer que nos quiten el rancho, o puede mandar a gente como los que vinieron anoche a preguntar, pero con intenciones peores. Entonces, ¿qué hacemos, papá?, preguntó Lupe, y por primera vez su voz sonó desesperada. ¿Nos quedamos callados? ¿Dejamos que se salga con la suya? ¿Dejamos que Relámpago, que Tempestad, no tenga justicia? Juan no supo qué responder. Miró al caballo. El animal había bajado la cabeza y estaba olfateando el pelo canoso de Pedro, como si lo consolara. Pedro tomó la palabra. Su padre tiene razón, muchacha. Es muy peligroso. Yo ya no puedo volver a la gloria. Alonso sospecha. Si me quedo me van a correr, o algo peor. Pensaba irme a casa de una hermana en otro estado. ¿Se va a ir?, preguntó Lupe, sintiendo que su única prueba se esfumaba. Tengo que irme, dijo Pedro, con tristeza. Pero antes de irme, les dejé algo. En el pueblo, con un amigo que tiene una tienda, le di un sobre. Adentro está escrito todo lo que les conté, con fechas, con nombres, firmado por mí. No es mucho, pero es un papel. Si algún día deciden usarlo, ahí está. Se acercó a Relámpago una última vez, le acarició el cuello, evitando la herida. Adiós, campeón. Perdón por no hacer más por ti entonces, pero tienes a una leona a tu lado ahora, eso es más de lo que muchos tenemos. Le dio un último beso en el hocico al caballo, luego se volvió hacia Juan. Señor Martínez, cuide a su hija, tiene un corazón más grande que esta hacienda, pero el mundo, a veces se come a los de corazón grande. Juan asintió, solemnemente, le dio la mano. Gracias, Pedro, por la verdad, vaya con cuidado. El viejo palafrenero salió del establo y se perdió en la noche de la que había venido. Lupe, Juan y Emiliano, que había llegado calladamente y escuchado todo desde la puerta, se quedaron mirando la oscuridad. Tenemos el papel, dijo Emiliano, rompiendo el silencio. Tenemos a Relámpago y tenemos la verdad. Sí, dijo Lupe, secándose una lágrima de rabia con el puño. La tenemos. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos con ella? Juan miró a su hija, luego al caballo que había empezado a comer heno tranquilamente, como si el peso de su historia no pudiera con él. Sabía lo que Lupe quería hacer, sabía que era lo correcto, pero el miedo, un miedo viejo y práctico, le apretaba el pecho como un puño de hierro. La decisión que tomaran ahora no solo cambiaría la vida de un caballo, podría cambiar o terminar la vida de todos en el porvenir. El olor a café y a huevos fritos llenaba la cocina pequeña de la casa de El Porvenir, pero el silencio era más pesado que el humo. Lupe movía la comida en su plato sin ganas. Juan, al otro lado de la mesa, bebía su café mirando por la ventana hacia el establo. Emiliano, que había llegado temprano, se sentaba incómodo, consciente de la tormenta que se cocinaba entre padre e hija. El papel de Pedro está seguro, dijo Emiliano, por decir algo. Lo guardé en la caja fuerte de la tienda de mi tío. Nadie puede sacarlo sin que yo lo sepa. Bien, murmuró Juan sin volverse. Papá, dijo Lupe dejando el tenedor. Tenemos que hablar de esto. Ya hablamos anoche, respondió Juan. No, anoche escuchamos. Ahora tenemos que decidir qué hacemos. Juan finalmente giró en su silla. Sus ojos cansados se encontraron con los de ella. ¿Qué quieres que decidamos, Lupe? ¿Que vamos a declarar la guerra a la familia más poderosa del valle? ¿Con qué? ¿Con el papel de un hombre que ya se fue y un caballo que no puede hablar? ¡El caballo sí habla!, exclamó Lupe, levantando la voz. Habla con su herida, con su miedo, con la marca que lleva. Eso no es prueba en una corte, replicó Juan, golpeando suavemente la mesa con el puño. Es lo que tú sientes. Y yo también lo siento. Pero el juez no va a sentarse a ver a Relámpago para dar su veredicto. Va a haber papeles, y los papeles de los Mendoza son mucho más grandes y más bonitos que los nuestros. Pero tenemos la verdad de nuestro lado. La verdad no paga las deudas, Lupe. La voz de Juan retumbó en la cocina pequeña. No pone comida en la mesa. Si los Mendoza quieren, pueden hacer que nos quiten el rancho. Pueden inventar que les debemos dinero. Pueden hacer que nadie nos venda semillas ni nos compre leche. ¿Has pensado en eso? ¿En que por querer hacer lo correcto, lo perdamos todo?
Lupe bajó la mirada. Sus manos temblaban. Sabía que su padre no hablaba por egoísmo, hablaba por ella, por su futuro. No estamos solos, intervino Emiliano con calma. Mi padre es abogado, no es un abogado famoso, pero conoce las leyes. Dice que si tenemos una declaración jurada de Pedro y un informe veterinario detallado de la herida que muestre que fue hecha con un objeto punzante y no por un accidente, podemos presentar una denuncia, no contra la familia, al principio, contra Alonso Mendoza por maltrato animal. ¿Y Alonso va a aceptar eso calladito?, preguntó Juan, con escepticismo. Probablemente no, admitió Emiliano. Pero una denuncia formal pone las cosas en público. Ya no es un secreto. La gente empezaría a hablar. A los Mendoza no les gusta que la gente hable mal de ellos. Podría ser una presión. O podría ser la mecha que haga que todo explote, suspiró Juan, pasándose una mano por el rostro. Lupe miró a su padre. Vio las arrugas profundas, la preocupación que le encogía los hombros. Lo amaba más que a nada en el mundo. Pero también miró hacia la ventana, hacia el establo donde Relámpago ahora piafaba impaciente por su desayuno. Un animal que había aprendido a confiar de nuevo. «Papá», dijo, y su voz sonó diferente, más suave, pero con una firmeza de acero. «Tú siempre me dices que piense con la cabeza, no con el estómago». «Sí, y es un buen consejo. Pero hoy el estómago tiene razón. No puedo explicártelo con lógica. Sé todos los riesgos. Los tengo aquí». Se golpeó el pecho, dándome vueltas y asustándome. «Pero si me quedo callada, si dejo que esto pase, algo dentro de mí se va a morir. Algo que es más importante que el rancho, que la comida, que todo». Juan la observó, y en sus ojos ella no vio enfado, sino un dolor profundo. «¿Más importante que todo?», preguntó, casi en un susurro. «Sí», asintió Lupe, y una lágrima se deslizó por su mejilla. «Porque si me callo, estaría diciendo que lo que hizo Alonso está bien, que el poderoso puede pisotear al débil y nadie debe decir nada. Y si yo pienso eso, entonces ya no soy tu hija, ya no soy la Lupe que mamá te dejó para que cuidaras». El nombre de su esposa, mencionado en voz alta después de tanto tiempo, hizo que Juan parpadeara rápido. Bajó la cabeza. Un silencio denso llenó la habitación. Emiliano aguantaba la respiración. Después de un minuto que pareció una hora, Juan levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos. «Tu madre», dijo, con voz ronca. «Una vez le pasó algo parecido. Un hombre del pueblo maltrataba a su perro. Todos lo veían, todos murmuraban, pero nadie hacía nada porque el hombre era bravucón. Tu madre, que era tan dulce, fue directo a su casa. No gritó. Solo le dijo, mirándolo a los ojos: cada golpe que le da, se lo da también a su propia alma, y un día el alma se le va a pudrir». El hombre, avergonzado, dejó al perro en la puerta de nuestra casa esa misma noche. Sonrió, un gesto triste y hermoso. «Tiene su mismo fuego, y a veces me quema. Pero tienes razón, sin ese fuego, este lugar, esta vida, sería muy fría». Se puso de pie. Era como si una carga enorme se hubiera levantado de sus hombros, solo para ser reemplazada por otra, más pesada pero más honrada. «Vamos a hacerlo bien. Con la cabeza pero con el corazón también. Emiliano, habla con tu padre, que nos diga exactamente qué papeles necesitamos. Lupe, tú vas con el señor Ramón. Que haga un informe de la herida, con todas las palabras técnicas que puedan servir, con fotos». La esperanza iluminó el rostro de Lupe como un sol. «¿En serio, papá?». «En serio», asintió Juan. «Pero escúchame bien, vamos a hacer todo en silencio. Nada de contarlo en el pueblo, nada de palabras al aire. Reunimos todo, y luego, cuando tengamos un paquete fuerte, tú y yo lo llevamos a la autoridad, juntos. ¿Entendido?». «Entendido», dijo Lupe, saltando de su silla para abrazarlo. «Yo ayudo en lo que pueda», dijo Emiliano. «Mi padre me dijo que puede conseguir el formulario de denuncia y que él mismo puede revisar todo antes de presentarlo». Así empezó la recolección. Esa misma tarde, Lupe y Juan llevaron a Relámpago al pequeño consultorio del señor Ramón en el pueblo. El veterinario examinó la herida, ahora en etapa de cicatrización, con una lupa y una luz brillante. «Es claramente una herida penetrante», dictaminó, mientras su ayudante tomaba fotografías de cerca. «Los bordes son irregulares, hechos por un objeto romo pero con fuerza enorme. No es un alambre, no es una rama. Es consistente con el golpe de un objeto contundente y pesado, como la punta de una vara. Y la infección posterior muestra que no recibió atención médica por
mucho tiempo. Escribió cada palabra con cuidado en un informe oficial, con el sello de su consultorio. Era un documento pequeño, pero se sentía enorme en las manos de Lupe. Mientras tanto, Emiliano y su padre redactaron una declaración basada en lo que Pedro había contado. La escribieron en términos formales, dejando claro que era el testimonio de un testigo presencial. Faltaba la firma de Pedro, pero el sobre que él había dejado contenía su versión escrita y firmada. Era un riesgo usarla sin que él estuviera, pero era lo único que tenían. Una tarde, Lupe estaba sentada en la mesa de la cocina, organizando todos los papeles: el informe veterinario, las fotos, la transcripción del testimonio de Pedro, una copia de la marca de la gloria que ella misma había dibujado. Los miraba, una pila delgada pero poderosa. Juan entró y se sentó frente a ella. «Casi está», dijo Lupe, en voz baja. «Sí, mañana puedo ir a la ciudad a que el notario certifique las copias. Luego, solo tenemos que entregarlas». «¿Tienes miedo?», preguntó Lupe. «Todos los días», respondió Juan, sin vacilar. «Pero hoy tengo un poco menos que ayer. Ver todo esto junto hace que se sienta real, que no es solo una idea tuya, es algo concreto». En ese momento el sonido de un motor creciendo en fuerza les hizo mirar hacia la ventana. Una camioneta grande, negra y muy limpia, levantaba polvo en el camino principal. No era la camioneta de Ramón, no era la de ningún vecino. La camioneta redujo la velocidad frente al portón de El Porvenir. No entró, se detuvo. Del lado del conductor, una ventana se bajó. Solo se veía un brazo con la camisa arremangada y una mano que arrojó algo pequeño y blanco al borde del camino. Luego, la ventana se subió. El motor rugió y la camioneta dio media vuelta, desapareciendo en una nube de polvo. Juan y Lupe salieron corriendo. En el borde del camino, donde la grava se encontraba con el pasto seco, había un sobre blanco. Lupe lo recogió. No tenía nombre, estaba cerrado. Con dedos que le temblaban ligeramente, Juan lo abrió. Dentro no había una carta, solo una fotografía a color, tomada desde lejos con un lente poderoso. Era una imagen de Emiliano saliendo de la tienda de su tío en el pueblo. En sus manos, claramente visible, sostenía el sobre marrón que Pedro había dejado. Al dorso de la foto, escrita con letras de molde grandes y en rojo, había una sola palabra: basta. El aire cálido de la tarde de repente se sintió gélido. Lupe miró a su padre. El rostro de Juan había perdido todo color. No era miedo lo que había ahora en sus ojos, era certeza. La advertencia que tanto había temido había llegado. Y no era una amenaza vaga, era una demostración de poder. Alonso Mendoza sabía todo, y les estaba diciendo, de la manera más clara posible, que si seguían adelante, la siguiente foto podía ser de cualquiera de ellos. La decisión había sido tomada, pero ahora, otra más urgente y terrible se plantaba frente a ellos. El sobre blanco con la foto quedó sobre la mesa de la cocina como una mancha de hielo. La palabra basta en rojo parecía latir en la penumbra de la noche que caía sobre El Porvenir. Juan, Lupe y Emiliano la miraban en silencio. El sonido del motor de la camioneta negra ya se había desvanecido, pero la amenaza llenaba la pequeña habitación. «Sabía dónde estaba el sobre», dijo Emiliano, finalmente. Su voz sonaba seca. «Sabía que yo lo tenía. Han estado vigilándome, vigilándonos a todos». Lupe apretó los puños. El miedo que sentía se estaba transformando en algo más duro, más afilado. «Es una advertencia. Quieren que paremos», dijo. «Y es una advertencia muy clara», añadió Juan levantando la vista. Su rostro estaba sombrío. «No son solo palabras, es una demostración. Vemos todo lo que haces. Lo siguiente podría ser más directo». «¿Qué hacemos?», preguntó Emiliano. «Lo que no vamos a hacer es asustarnos y escondernos», declaró Lupe, aunque su corazón latía con fuerza. «Si lo hacemos, habrán ganado, y Relámpago no tendrá justicia». «Lupe, no se trata solo de justicia ahora», dijo Juan con gravedad. «Se trata de seguridad, nuestra seguridad, la tuya. Alonso sabe que tenemos las pruebas, no va a esperar a que las presentemos, va a actuar antes». «¿Qué quiere hacer? ¿Robar los papeles?», preguntó Emiliano. «Los papeles son copias, tu padre tiene otras, y el original está en la caja fuerte», razonó Juan. «No, si quiere acabar con esto de raíz, tiene que quitar la prueba principal, la que no se puede copiar». Los tres se miraron. La misma idea cruzó por sus mentes al mismo tiempo. «Relámpago», susurró Lupe. «Es la prueba viva», asintió Juan. «Sin él, todo lo demás son historias. Un caballo viejo que desaparece es mucho menos sospechoso que un caballo que testifica con su cuerpo en una corte». «Tenemos que protegerlo», dijo Emiliano, poniéndose de pie.
Sí, dijo Juan, pero no podemos hacer guardia aquí para siempre, y no sabemos cuándo van a venir. Entonces lo escondemos, propuso Lupe. Lo llevamos a otro lugar, a la casa de Ramón o... Si nos están vigilando lo verían, cortó Juan. Tenemos que ser más listos. Se quedó pensativo un momento, mirando por la ventana hacia el establo, donde la silueta de Relámpago se adivinaba en la oscuridad. Emiliano, tú te vas a tu casa ahora, normal, pero no te quedes allí, ve a casa de tu tío, queda a dormir allí, no estés solo. Pero yo quiero ayudar. Ayudarás estando a salvo, dijo Juan con firmeza. Y con los papeles seguros, Lupe y yo nos quedamos aquí, haremos como que todo es normal. Pero esta noche, Relámpago no duerme en el establo. Media hora después, Emiliano se había ido en su camioneta, tratando de no mirar hacia los lados del camino. Juan y Lupe trabajaron rápido. Con movimientos silenciosos, llevaron a Relámpago fuera del establo. El caballo parecía nervioso, oliendo la tensión en el aire. «Vamos, chico», murmuró Lupe, guiándolo. «Confía». En lugar de llevarlo a otro edificio, Juan lo condujo hacia un pequeño cañón natural que había detrás de la casa, donde crecían unos árboles gruesos y maleza espesa. Allí, oculto de la vista de cualquier camino, ataron su cuerda larga a un tronco, dejándole espacio para moverse y pastar un poco. Era un escondite imperfecto, pero mejor que un establo con puertas. «Tú te quedas con él», ordenó Juan a Lupe. «Quédate callada, en la sombra. Yo me quedaré en la casa con las luces encendidas. Si viene alguien, que piense que estamos todos dentro, durmiendo. ¿Y si vienen aquí? Tienes el teléfono. Si ves o escuchas algo, me llamas. Y si es peligroso, sueltas la cuerda y dejas que Relámpago corra. Él conoce estos cerros ahora, se esconderá mejor que nosotros». Lupe asintió, tragando saliva. La noche era negra, sin luna. Los sonidos del campo, los grillos, el viento en los arbustos, parecían repentinamente amenazantes. Desde su escondite entre los árboles, Lupe podía ver la casa. Una luz brillaba en la cocina. La figura de su padre se movía detrás de la ventana, preparando café, fingiendo normalidad. El tiempo pasaba lentamente, las horas se arrastraban. Relámpago, a su lado, estaba inquieto, movía las orejas hacia cada crujido. Lupe le hablaba en susurros, tratando de calmarse a sí misma tanto como a él. «Todo está bien, todo está bien». Fue cerca de la medianoche cuando los sonidos cambiaron. Desde el camino principal, el rumor lejano de un motor. No era el de un coche común, era más potente, más bajo. El motor se apagó a cierta distancia, no frente al portón. Lupe agarró el teléfono, su pulso latía en sus oídos, marcó el número de su padre. «Papá», susurró cuando él contestó. «Apagaron un motor, en el camino, pero no aquí». «Lo escuché», respondió la voz grave de Juan. «Quédate donde estás, no te muevas». Los minutos que siguieron fueron un suplicio. Luego, Lupe los vio, dos figuras oscuras, bajas, moviéndose junto a la cerca del corral. No usaban linternas, se dirigían directo al establo. Desde la casa, la luz de la cocina se apagó de repente. Era la señal. Juan saldría por la puerta de atrás. Lupe observó conteniendo la respiración mientras las dos figuras entraban al establo. Un momento después salieron, moviéndose con rapidez y frustración. Hablaban en voz baja, pero el viento trajo un fragmento hasta ella. «No está vacío». Uno de los hombres sacó un teléfono y habló. Luego señaló hacia la casa. Los dos empezaron a avanzar con cuidado hacia la puerta principal. El corazón de Lupe se detuvo. Su padre estaba allí. Ella tenía que hacer algo. Antes de poder pensarlo, su cuerpo reaccionó. Tomó una piedra del suelo y la lanzó con fuerza hacia el otro lado del cañón, lejos de donde estaba Relámpago. La piedra cayó con un ruido seco entre los arbustos. Los dos hombres se congelaron, se volvieron hacia el sonido, cambiaron de dirección, alejándose de la casa y avanzando hacia el cañón. «Maldita sea», murmuró Lupe. No quería atraerlos, solo distraerlos. Ahora venían hacia ella. Retrocedió más en la sombra, soltando la cuerda de Relámpago. El caballo resopló, alarmado. «Shh, tranquilo», rogó, pero era demasiado tarde. Uno de los hombres debió oírlo. Una luz blanca y cegadora de una linterna potente barrió la maleza. Pasó por encima de la cabeza de Lupe, iluminó por un instante el cuerpo castaño y blanco de Relámpago. «Allá», gritó una voz áspera. Los dos hombres corrieron hacia ellos. Lupe ya no tenía opción. Golpeó suavemente el anca de Relámpago. «Corre, vete». El caballo, presa del pánico, salió disparado de entre los árboles y galopó colina arriba,
hacia la oscuridad más densa. «El caballo se escapa», gritó el otro hombre. Pero uno de ellos no siguió al caballo. La luz de su linterna encontró a Lupe, que intentaba escabullirse entre los arbustos. «Aquí hay uno», rugió. Una mano fuerte la agarró del brazo y la sacó a rastras de su escondite. Lupe gritó y forcejeó. «¡Suéltame!». «Cállate», gruñó el hombre. Llevaba una capucha y un pañuelo tapándole la boca. Solo se le veían los ojos, fríos y sin emoción. En ese momento, una silueta más grande emergió de detrás de un árbol. «Juan». «Suelte a mi hija». Su voz era un trueno en la noche. El hombre que sostenía a Lupe la retuvo más fuerte. El otro se enfrentó a Juan. «Solo queremos el caballo, viejo. Entréguelo y no pasará nada». «El caballo no está aquí», dijo Juan con calma. En sus manos llevaba la herramienta que siempre tenía cerca, una barra de hierro para arreglar cercas. «Lo vimos, se fue hacia los cerros. Pero ustedes saben dónde se esconde», dijo el hombre frente a él. «Díganos, o la muchacha se lastima». Lupe sintió que el brazo que la sujetaba se tensaba. El dolor era agudo. «Papá, no les digas nada». El hombre que la sujetaba le sacudió el brazo. «Te dije que te calles». Juan dio un paso adelante. Su mirada no estaba en los hombres, estaba en Lupe. Vio el miedo en sus ojos, pero también la rabia, y asintió, casi imperceptiblemente. «Está bien», dijo Juan, bajando la barra de hierro un poco. «Los llevaré. Está en un refugio más arriba. Suelten a mi hija». «Usted primero», dijo el hombre frente a él. Juan dudó, pero al ver la presión en el brazo de Lupe, asintió. Dio media vuelta y empezó a caminar lentamente colina arriba, alejándose de la casa. El hombre que lo amenazaba lo siguió de cerca. El que sostenía a Lupe la arrastró detrás, usándola como escudo. Caminaron unos minutos en silencio, adentrándose en el monte. Lupe sabía que su padre los estaba llevando en círculos, lejos de donde había ido Relámpago, pero también los alejaba de la casa, de cualquier posible ayuda. De repente, Juan se detuvo. «Es por aquí», dijo, señalando una mancha de oscuridad aún más negra, en esa cueva pequeña. El primer hombre se acercó, tratando de ver. En ese momento de distracción, Juan se movió. No fue hacia el hombre con él. Giró sobre sus talones y con una velocidad sorprendente para un hombre de su edad, cargó contra el hombre que sostenía a Lupe. La barra de hierro no golpeó al hombre. Juan la usó para golpear el brazo que aprisionaba a Lupe. El hombre soltó un gruñido de dolor y su agarre se aflojó. Lupe se retorció y se soltó. «¡Corre a la casa!», le gritó Juan, pero no hubo tiempo. El otro hombre se recuperó y se abalanzó sobre Juan, derribándolo al suelo. La barra de hierro salió volando. Los dos hombres rodaron por el suelo pedregoso, forcejeando. Lupe no corrió. Tomó una piedra grande y corrió hacia el hombre que estaba encima de su padre. «¡Déjelo!». Todo fue confusión, gritos, golpes sordos. La linterna rodó por el suelo, iluminando escenas a saltos, una bota, una mano ensangrentada, el rostro desencajado de su padre. Lupe no sabía cuánto tiempo pasó, solo supo que, de repente, un silbido agudo y familiar cortó el aire de la noche, y respondiendo a ese silbido, desde lo alto del cerro, llegó el sonido de cascos que bajaban a toda velocidad, quebrando ramas, acercándose. Relámpago no se había ido, había escuchado la pelea, había escuchado a Lupe gritar, y ahora bajaba como un verdadero relámpago, ciego de miedo pero guiado por un instinto más fuerte, directo hacia el círculo de luz y violencia. El sonido de los cascos era como un trueno que nacía de la tierra. Relámpago bajaba la colina ciega de pánico, pero su carrera no era al azar, iba directo hacia el círculo de luz donde forcejeaban Lupe y su padre. «¡Cuidado!», gritó alguien, pero las palabras se perdieron. El primer hombre, el que había estado luchando con Juan, levantó la vista justo a tiempo para ver la masa oscura y poderosa que se le venía encima. Con un grito ahogado, se apartó rodando. Relámpago pasó como un vendaval, sus cascos levantando piedras y polvo, y sin detenerse siguió hacia el segundo hombre, el que había soltado a Lupe. El caballo no embistió. No sabía cómo, pero su sola presencia, enorme y aterradora en la noche, fue suficiente. El hombre retrocedió tropezando, cayendo de espaldas entre los arbustos. «¡Relámpago aquí!», gritó Lupe, recuperando el aliento. El caballo dio una vuelta amplia y regresó a trote agitado, resoplando fuerte, sus ojos muy abiertos. Se colocó entre Lupe y los hombres, bajando la cabeza de un modo que no era sumiso, sino protector. Juan se levantó del suelo, jadeando. Tenía un corte en la ceja que le sangraba. «El establo», dijo sin aliento. «Hay que encerrarlo. No podemos quedarnos aquí en el abierto». Los dos hombres se estaban recuperando.
Uno ya estaba de pie, sacudiendo la cabeza, el otro maldecía mientras se levantaba. «Vamos», ordenó Juan, agarrando a Lupe de la mano. Los tres, con Relámpago siguiéndolos de cerca, corrieron cuesta abajo, de vuelta hacia los edificios del rancho. La casa estaba oscura y lejana. El lugar más cercano con una puerta que cerrar era el viejo establo. Entraron corriendo. Juan cerró rápidamente la pesada puerta de madera y corrió el cerrojo. No era gran cosa, pero era algo. Dentro, la oscuridad era casi total. Solo un poco de luz de las estrellas entraba por una pequeña ventana alta. El aire olía a heno seco y a madera vieja. «¿Estás bien?», preguntó Juan a Lupe tocando su brazo en la oscuridad. «Sí», jadeó ella. «¿Y tú?». «Sangras». «Es solo un rasguño». Afuera se oyeron voces. Los hombres habían seguido su rastro. «Salgan», ordenó una voz desde el otro lado de la puerta. «Entreguen al caballo y se acaba esto». «Lárguense de mi propiedad», rugió Juan. La respuesta fue un golpe seco y fuerte contra la puerta. Alguien estaba pateándola o golpeándola con algo. «¡Refuerza la puerta!», gritó Lupe, buscando a tientas. Encontró una vieja horqueta de madera, usada para mover el heno. La clavó en el suelo, apoyándola contra la puerta como una tranca adicional. Juan arrastró un saco pesado de alimento y lo apiló contra la madera. Los golpes desde fuera se hicieron más fuertes. La madera crujió. Relámpago, confinado en el espacio pequeño, se puso nervioso. Piafaba, moviéndose de un lado a otro en la oscuridad, relinchando con un sonido agudo de miedo. «Tranquilo, chico, tranquilo», suplicaba Lupe, pero su propia voz temblaba. Con un sonido de madera que se parte, una de las tablas de la puerta se quebró. Una mano enmascarada se coló por el hueco, buscando el cerrojo por dentro. «¡No!», gritó Juan, y agarró la primera cosa que encontró, una lata vacía de aceite para herramientas. La lanzó con fuerza contra la mano. El hombre retiró la mano con un juramento, pero el hueco estaba ahí. Un haz de luz de linterna entró, barriendo el interior del establo. «Allí está el animal», dijo una voz. El otro hombre empezó a patear la puerta cerca del cerrojo, usando el hueco como punto débil. El cerrojo de metal comenzó a ceder. «Lupe, suelta a Relámpago», dijo Juan de repente, con una calma desesperada. «Por la puerta trasera pequeña, la que da al corral, que corra». «Pero lo atraparán. Es su única oportunidad. ¡Hazlo!». Lupe, con el corazón en la garganta, corrió hacia la parte de atrás del establo. Había una puerta pequeña, casi escondida, que usaban para sacar el estiércol. Traicionó la aldaba oxidada. Relámpago la siguió, presintiendo una salida. En ese momento, con un estallido final, el cerrojo principal saltó, la puerta se abrió de golpe. Los dos hombres entraron, encorvados, con la linterna cegando a Juan, que se interponía en su camino. «Fuera de mi camino, viejo». «Lupe, ahora», gritó Juan abalanzándose sobre el hombre más cercano para ganar tiempo. Lupe abrió la puerta pequeña. La noche fresca entró. «Vete, Relámpago, corre libre», pero el caballo en el umbral se detuvo. Volvió la cabeza, vio a Juan forcejeando con un hombre en la penumbra, vio a Lupe llorando y empujándolo para que saliera. Y algo cambió. No salió, dio media vuelta dentro del establo. «No, ¿qué haces?», gritó Lupe. Relámpago no hizo caso. Con un relincho que era puro desafío, cargó hacia los hombres. No era un ataque coordinado, era el pánico y la rabia convertidos en movimiento. Su cuerpo golpeó al hombre que tenía la linterna, enviándolo contra la pared. La linterna salió volando de sus manos y cayó. Cayó directamente sobre un viejo banco de madera donde Lupe a veces dejaba una lámpara de aceite para trabajar de noche. La lámpara, de metal y vidrio, estaba allí. La linterna la golpeó con fuerza. El vidrio se rompió con un sonido cristalino. El aceite, que aún quedaba dentro, se derramó al instante sobre la paja seca del suelo, y la bombilla de la linterna, aún encendida y rota, cayó justo en el charco aceitoso. El fuego no comenzó con una llama, comenzó con un «hush» sordo, un susurro voraz que se convirtió en luz en una fracción de segundo. La paja seca prendió como yesca. Un muro de llamas bajas pero rápidas se levantó entre la puerta principal y el interior del establo, separando a los hombres de Juan y de Lupe. El calor fue instantáneo, aplastante. El humo espeso y negro empezó a llenar el aire. «El techo es de madera. Todo se va a prender», toserció Juan. Los hombres, al otro lado de las llamas, dieron un paso atrás, aterrorizados. Su misión de robar un caballo se había convertido en un incendio. Intercambiaron una mirada de pánico. «Vámonos»,
gritó uno, y salieron corriendo por la puerta rota, desapareciendo en la noche. Pero dentro, Lupe, Juan y Relámpago estaban atrapados. Las llamas bloqueaban la puerta principal. La puerta pequeña estaba abierta, pero para llegar a ella tenían que pasar junto a un montón de heno que ya empezaba a chisporrotear. Relámpago relinchó, salvaje, cegado por el humo y el terror. Se encabritó, sus cascos golpeando el aire cerca de Lupe. «Tenemos que salir», gritó Juan, arrastrando a Lupe hacia un lado para evitar los cascos. Lupe tosía, los ojos llorosos por el humo. Miró a Relámpago, que retrocedía hacia una esquina, acorralado por el fuego que crecía. Vio el miedo absoluto en sus ojos, el mismo miedo que había visto el primer día en la subasta. Pero esta vez no era resignado, era frenético. Y en ese instante, el miedo de Lupe se congeló, se solidificó en una certeza fría. No, no aquí, no así. «Papá, las mantas, las de los caballos allí», señaló hacia un armario en la pared, lejos de las llamas por ahora. Juan entendió, mientras Lupe se acercaba a Relámpago, hablándole con una voz que no pedía, sino que ordenaba. Juan abrió el armario y sacó 2 pesadas mantas de lana. «Cúbrelo, yo lo guío», gritó Lupe. Juan lanzó una manta sobre la cabeza y los ojos de Relámpago, cegándolo parcialmente para calmarlo. Lupe agarró la otra y, sin pensar en el calor, empezó a apagar las pequeñas llamas que habían prendido en el camino hacia la puerta pequeña. Golpeaba el suelo con la manta pesada una y otra vez. «Por aquí, Juan, rápido». Con la manta sobre la cabeza, Relámpago se dejó guiar. Juan lo llevó, tirando suavemente de su cuerda, sorteando los puntos donde el fuego ardía. Lupe los precedía, apagando el camino. El calor era insoportable. Una viga del techo crujió ominosamente. Un último salto sobre un parche de paja ardiendo, y salieron por la puerta pequeña, al aire nocturno y fresco. No se detuvieron. Corrieron lejos del establo, hasta el centro del corral. Solo entonces se volvieron. El viejo establo ardía, las llamas lamían las paredes de madera, iluminando la noche con un resplandor siniestro y anaranjado. Juan, jadeante, soltó a Relámpago y le quitó la manta de la cabeza. El caballo estaba temblando, cubierto de sudor y hollín, pero estaba a salvo. Lupe se dejó caer en el suelo, tosiendo sin parar, manchada de ceniza. A lo lejos, en el camino, se oyó el rugido de un motor arrancando a toda velocidad. Los hombres se iban. Juan se arrodilló junto a su hija, poniendo una mano en su hombro. «¿Estás bien? ¿Estás quemada?» Lupe negó con la cabeza, incapaz de hablar, señaló hacia el establo. Las lágrimas limpiaban surcos blancos en su rostro sucio. «El agua, el pozo», logró decir. «No», dijo Juan, con voz ronca pero calmada. «Deja que arda. Es solo madera. Lo importante es que estamos vivos». Los 3. Se sentó en el suelo junto a ella, poniendo un brazo alrededor de sus hombros. Relámpago, poco a poco, dejó de temblar. Se acercó y bajó la cabeza, rozando con su hocico el cabello de Lupe, como buscando consuelo o dándolo. Los 3 miraban el fuego que consumía el lugar donde, minutos antes, habían estado atrapados. El peligro físico había pasado, los hombres habían huido, pero las llamas que iluminaban la noche eran una declaración más clara que cualquier palabra. La advertencia había terminado. Ahora, esto era guerra. Y el próximo movimiento, Lupe lo sabía, ya no podía ser de recolección de pruebas, tenía que ser de ataque. La luz del amanecer encontró el porvenir herido. El establo era un esqueleto negro y humeante, con las vigas carbonizadas apuntando al cielo como huesos rotos. Un olor acre a ceniza se aferraba a todo. Lupe, Juan y Emiliano, que había llegado al ver el humo desde el pueblo, estaban de pie frente a las ruinas. Relámpago pastaba en el corral más lejano, alejado del olor a quemado que lo alteraba. El rostro de Lupe estaba pálido bajo las manchas de hollín. Tenía los ojos rojos, pero ya no de llorar. Eran ojos secos, duros. «Vinieron a matarlo», dijo sin mirar a nadie. «O a robarlo para hacerlo desaparecer, y casi lo logran. Si no hubiéramos estado aquí, si Relámpago no se hubiera quedado». «Pero estamos aquí», dijo Juan. Su voz era firme, el corte en su ceja tenía una costra oscura. «Y él está aquí, esta vez. La próxima vez podríamos no tener tanta suerte». Emiliano pateó una piedra carbonizada. «Esto ya no es una amenaza, es un delito. Incendio, allanamiento, intento de robo y agresión», añadió, mirando la herida de Juan. «Sí», asintió Lupe. Se volvió hacia ellos. «Es hora, no podemos esperar más. Hoy».
Juan la miró. No había duda en sus ojos, ni súplica para esperar. Solo asintió. Hoy, confirmó. Emiliano fue a la ciudad a buscar a su padre, el abogado. Lupe y Juan trabajaron en silencio. Con agua y cepillos, limpiaron a Relámpago lo mejor que pudieron, quitándole las cenizas y el olor a humo. La herida en su cuello, ahora una cicatriz gruesa y rosa, brillaba bajo el sol de la mañana. Era su prueba más elocuente. Lupe vistió su mejor ropa, unos jeans limpios y una blusa azul. Juan se puso una camisa de manga larga, planchada. Era como vestirse para un funeral o para una guerra. Al mediodía la camioneta de Emiliano regresó. No venía solo. Su padre, el licenciado Adrián, un hombre serio con anteojos y un portafolio gastado, bajó del vehículo. Lo saludó con un apretón de manos. Emiliano me contó todo. Traje los formularios y el testimonio firmado de Pedro, que recogí de la caja fuerte. Gracias, licenciado, dijo Juan. No me agradezca aún, respondió el abogado. Vamos a enfrentarnos a un sistema que a veces es lento y a veces está ciego, pero con lo que tengo aquí, golpeó suavemente el portafolio. Tenemos una base, un caballo con una marca de la gloria, una herida grave documentada, un testigo que huyó por miedo, una denuncia por intento de robo y daños, y un motivo, ocultar el maltrato original. Es una cadena. Débil en algunos eslabones, pero una cadena al fin. Subieron a las dos camionetas. Relámpago viajaría en la de Juan. Era necesario. Tenían que mostrar la prueba viva. El viaje a la ciudad, a la delegación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, fue tenso y silencioso. Relámpago iba quieto, como si supiera la importancia del momento. La delegación era un edificio bajo de color crema, con ventanas con rejas. Dentro olía a desinfectante y a papel viejo. El sonido de máquinas de escribir y teléfonos era constante. Un agente joven los atendió en un mostrador. ¿En qué los puedo ayudar? El licenciado Adrián se adelantó. Buenas tardes. Necesitamos presentar una denuncia formal por maltrato animal agravado, allanamiento de morada, incendio provocado y lesiones. El agente levantó una ceja. Son muchos delitos. ¿Tienen pruebas? Sí, dijo Lupe, antes de que alguien más pudiera hablar. Su voz sonó clara en la sala ruidosa. Las tenemos afuera. El agente, confundido, lo siguió a la salida. Al ver a Relámpago atado a la camioneta, con su cicatriz visible, frunció el ceño. Un caballo. Este caballo, dijo Lupe, acercándose, se llama Relámpago. Tiene una marca de la Hacienda La Gloria aquí, señaló. Y esta herida, que un veterinario certificó como hecha por un objeto punzante con intención de dañar. El hombre que lo hizo es Alonso Mendoza. El nombre hizo que el agente parpadeara. Miró a Juan, al licenciado, luego de nuevo al caballo. Un momento, dijo, y desapareció dentro. Regresó unos minutos después con un hombre mayor, de uniforme más planchado y mirada cansada. Era el comandante Valdés. Me dicen que tienen una denuncia contra un Mendoza, dijo sin preámbulos. No contra la familia, aclaró el licenciado Adrián. Contra Alonso Mendoza, en lo particular. Por estos cargos, le entregó una copia del resumen que habían preparado. El comandante hojeó los papeles. Su expresión no cambió. Un testimonio de un empleado que ya no está. Un informe veterinario, una foto de una marca borrosa y un caballo flaco. Disculpen, pero con esto no mueven ni un dedo contra un Mendoza. La rabia que Lupe había contenido estalló. No es flaco, lo hemos estado curando. Y anoche 2 hombres entraron a nuestro rancho, le prendieron fuego al establo tratando de robarlo o matarlo, y atacaron a mi padre. Mire la herida en su cara. ¿Eso tampoco cuenta? El comandante la miró, luego miró a Juan, quien asintió con gravedad. ¿Tienen testigos de eso? ¿Algo más que sus palabras? Tenemos las marcas de neumáticos en nuestro camino, intervino Emiliano. Y el establo quemado. Usted puede mandar a alguien a verlo. Y tenemos esto, dijo Juan con voz baja pero firme. Sacó de su bolsillo el sobre blanco, el que contenía la foto de Emiliano y la palabra basta, escrita en rojo. Esto llegó anoche, antes del ataque. Es una amenaza. Y la firmó quien mandó a los hombres. El comandante tomó el sobre, examinó la foto. Por primera vez, su expresión de fastidio profesional se agrietó, mostrando un destello de interés genuino. ¿Dónde consiguió esto? Lo dejaron en nuestro camino, en una camioneta negra, sin placas. El comandante Valdés suspiró profundamente. Miró el portafolio del licenciado, miró a Relámpago, que volvió la cabeza hacia él con esos ojos grandes e inteligentes, y luego miró a Lupe. «¿Usted es la chica que lo rescató de la subasta en Las Águilas?» «Sí», dijo Lupe sorprendida. «Me enteré. Corren rumores», dijo el comandante.
Y los rumores dicen que don Rodrigo, de las Águilas, ha estado muy nervioso estos días, y que Alonso Mendoza ha estado de mal humor. Guardó silencio un momento, sopesando el riesgo. Entren, dijo al final. Vamos a llenar la denuncia formal, con todos los detalles, todo lo que tengan, y yo voy a mandar a un par de agentes a su rancho a revisar el incendio, y a la Hacienda La Gloria a hacer unas preguntas de rutina, solo preguntas. No era una victoria total, pero era un pie en la puerta. Lupe sintió que el aire le quemaba los pulmones al respirar de nuevo. Pasaron las 2 horas siguientes en una pequeña oficina, relatando todo, desde el primer día en la subasta hasta la huida de los hombres en la noche. Un agente más joven tomó nota de cada palabra. El licenciado Adrián presentó cada documento, el informe de Ramón, el dibujo de la marca, la transcripción del testimonio de Pedro. La foto con la amenaza fue el elemento que hizo que el agente que escribía silbara suavemente. Al terminar, el comandante Valdés tomó la declaración firmada por ellos. Esto va a subir, y va a tomar tiempo. Los Mendoza tienen abogados buenos, muy buenos. Van a intentar desacreditar todo, especialmente el testimonio de un empleado despedido. Lo sé, dijo el licenciado Adrián. Pero el incendio y la amenaza son nuevos, son delitos graves que ocurrieron anoche y tienen una víctima clara. Señaló a Juani un motivo claro: silenciar la denuncia por maltrato. Eso le da peso a nuestra historia. Quizás, concedió el comandante. Regresen a su casa, estén alerta y no esperen milagros. La justicia a veces camina y no corre. Al salir de la delegación, la tarde estaba cayendo. Relámpago estaba donde lo habían dejado, bebiendo agua de un balde que un agente amable le había acercado. «Lo logramos», dijo Lupe, apoyando la frente contra el cuello cálido del caballo. «Lo denunciamos. Solo es el primer paso», recordó Juan, pero puso una mano en el hombro de su hija. «Pero es el paso más importante, el que no podíamos dejar de dar». Emiliano y su padre se despidieron, prometiendo estar pendientes de cualquier noticia. El viaje de regreso a El Porvenir fue más ligero, a pesar del cansancio. Habían hecho lo correcto, habían puesto la verdad en manos de la ley. Ahora, el peso ya no era solo suyo, pero al cruzar la entrada del pueblo, notaron las miradas, gente en las puertas de las tiendas, en las ventanas, que los observaban pasar. Algunas miradas eran de curiosidad, otras de simpatía, y unas pocas, rápidamente apartadas, parecían de advertencia. La noticia, como el polvo en el viento, ya había empezado a esparcirse. El pequeño rancho El Porvenir había desafiado al gigante La Gloria, y el pueblo entero esperaba, conteniendo el aliento, para ver cuál de los dos caería primero. El rumor creció como el fuego en el pasto seco. En un día, todos en el pueblo y las haciendas vecinas hablaban de lo mismo. En la tienda de abarrotes, en la plaza, en las cantinas, las conversaciones susurradas tenían un solo nombre: Alonso Mendoza. «¿Oyó lo del caballo?», decía una mujer mientras elegía tomates. «Dicen que el hijo menor de los Mendoza lo destrozó a espuelazos por perder una carrera», respondía su amiga, bajando la voz. «Y luego lo quiso botar como basura, pero la hija de Juan Martínez, la Lupe, lo rescató. Y anoche quisieron robarlo, le quemaron el establo. Alonso está detrás, seguro, es un berrinchudo». Pero al fin se le volteó el pastel. Los periódicos locales, pequeños pero leídos por todos, publicaron la noticia al segundo día. No mencionaban nombres directamente al principio, pero las pistas eran claras. Hacendado poderoso implicado en caso de maltrato animal. Incendio sospechoso en rancho de denunciantes. Las palabras La Gloria y Mendoza aparecían entre líneas. En la hacienda La Gloria, la atmósfera era de hielo. Don Ignacio Mendoza, el patriarca, un hombre de 60 años con rostro de águila y traje impecable a pesar de estar en su casa, estaba de pie en su estudio. Frente a él, pálido y con los puños apretados, estaba Alonso. «¿Es cierto?», preguntó don Ignacio. Su voz era tranquila, pero el silencio que la rodeaba era peligroso. «Son mentiras, papá. Esa chica está loca, quiere dinero, y su caballo es un robo». «No me interrumpas». El rugido de don Ignacio hizo temblar los vidrios del escritorio. «He hablado con Rodrigo, está asustado. Me contó cómo te deshiciste de ese animal, y ahora la policía viene a hacerme preguntas de rutina. A mí, por primera vez en mi vida la policía pone un pie en mi casa por una investigación». Alonso bajó la mirada. La arrogancia se había quebrado, dejando ver al niño asustado debajo. «Fue un accidente.
El caballo se desbocó. La herida en el cuello no es de un accidente, gritó don Ignacio. Es de una puñalada. ¿Y el incendio en ese rancho también fue un accidente? ¿Mandaste a alguien, Alonso? No, negó Alonso, pero su voz sonó falsa incluso para sus propios oídos. Don Ignacio lo observó durante un largo minuto. Luego, con un gesto de cansancio infinito, se dejó caer en su sillón de cuero. Durante generaciones, el nombre Mendoza ha significado honor, trabajo duro, respeto. Tú lo has convertido en chisme de pueblo, en lástima. La gente no señala con admiración ahora, señala con el dedo y susurra. Podemos comprarlos, insistió Alonso, desesperado. Darles dinero para que se callen, esa gente es pobre, aceptarán. ¿Comprarlos? Don Ignacio soltó una risa amarga. Después de que quemaste su establo, esa chica, por lo que me dicen, no se vende. Tiene más honor en un dedo que tú en todo el cuerpo. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando sus vastas tierras. Hay dos caminos. Uno, peleamos. Usamos abogados, arrastramos el caso por años, los arruinamos con costas legales. Y el nombre Mendoza queda para siempre manchado por el escándalo. Cada vez que alguien diga nuestro nombre, recordará esto. Seremos los que apalearon a un caballo y luego a una familia humilde. Hizo una pausa. El otro camino. Salvamos lo poco que queda de nuestra dignidad. Alonso levantó la vista, con una chispa de esperanza. ¿Lo salvamos? Sí, dijo don Ignacio, volviéndose. Su mirada era fría y decidida. Tú te vas, hoy mismo. Irás a la oficina de la ciudad de Guadalajara. Te quedarás allí, sin regresar por un año al menos, hasta que esto se olvide. ¿Mandarme al exilio?, protestó Alonso. Es más de lo que mereces, estalló de nuevo el viejo. Podrías estar en una celda y yo voy a arreglar el desastre que hiciste. Esa misma tarde, una camioneta grande y elegante, pero de color discreto, se detuvo frente al portón de El Porvenir. Del asiento del conductor bajó un chofer con uniforme. Abrió la puerta trasera. Don Ignacio Mendoza salió del vehículo. Iba vestido con un traje de charro sencillo pero fino, sombrero en mano. No parecía un hombre que viniera a pelear, parecía un hombre que venía a una rendición. Juan, que estaba reparando una cerca cerca de la casa, lo vio acercarse, dejó sus herramientas y se plantó firme, con Lupe a su lado. Emiliano, que estaba ayudándolos, se colocó un poco atrás, observando. Señor Martínez, dijo don Ignacio deteniéndose a una distancia respetuosa. Su voz era grave, educada. Señorita Lupe, vengo a hablar con ustedes, con su permiso. Juan asintió, con cautela. Hable. He leído la denuncia, he hablado con la policía y he confrontado a mi hijo, comenzó don Ignacio mirando directamente a Lupe. No voy a insultar su inteligencia negando lo obvio. Alonso tuvo la culpa. Un acto de crueldad y cobardía, seguido por una serie de errores aún mayores. Ustedes tienen la razón. Lupe no dijo nada. Lo observaba, midiendo sus palabras. La razón, continuó el hacendado, a veces no es suficiente. Un juicio será largo, feo. Destruirá a mi familia, sí, pero también puede destruirlos a ustedes. Aunque ganaran al final, el costo sería muy alto. Ya hemos pagado un costo alto, dijo Juan, señalando con la cabeza hacia las ruinas del establo. Lo sé, asintió don Ignacio, y por eso estoy aquí, no para amenazar, para ofrecer una solución, una que evite más dolor para todos. Sacó un sobre grueso de papel pergamino de su bolsillo interno. Dentro de este sobre hay dos cosas. Primero, un cheque. Cubre todos los gastos veterinarios que han tenido con el caballo. También cubre el costo de reconstruir su establo, pero nuevo y más grande, con material resistente. Y hay una cantidad adicional, por las molestias, por el peligro. Juan no extendió la mano para tomarlo. ¿Y la segunda cosa?, preguntó Lupe, su voz clara. La segunda cosa es una carta, dijo don Ignacio. Una carta dirigida al comandante Valdés y copia al periódico local. En ella, yo, como cabeza de la familia Mendoza, acepto la responsabilidad por los actos de mi hijo. Declaro que Alonso fue quien lastimó al caballo Tempestad, ahora Relámpago, y anuncio que, como consecuencia, Alonso ha sido enviado lejos, a trabajar en nuestros negocios en Guadalajara, indefinidamente. Se le ha desheredado de cualquier puesto de autoridad aquí. El aire se quedó quieto, era más de lo que jamás hubieran esperado. ¿Por qué haría eso?, preguntó Juan desconfiado. Podría callarse y luchar. Porque el silencio ya no es una opción,
respondió don Ignacio, con amargura. La verdad ya está afuera. Si lucho, pareceré un hombre que defiende a un torturador de animales. Si acepto la culpa y actúo, quizás, con los años, la gente recuerde que al menos tuve el valor de reconocer el error y tratar de enmendarlo. Es lo único que puedo salvar. Un poco de respeto. Miró a Lupe. Usted no quiere dinero, lo veo en sus ojos. Usted quiere justicia para ese animal, ¿no es cierto? Lupe asintió, lentamente. Entonces esto es justicia, dijo don Ignacio. Alonso pierde su libertad aquí, su herencia aquí, su nombre quedará marcado. Y Relámpago tendrá la vida que merece, pagada por quien se la negó, y ustedes tendrán paz. Juan miró a su hija. La decisión final, lo sabía, era suya. Ella había empezado todo esto. Lupe miró el sobre, luego miró hacia el corral donde Relámpago pastaba, su figura ya fuerte y elegante contra el cielo de la tarde. Pensó en la pelea, en el fuego, en el miedo. Pensó en seguir luchando durante años, con la sombra de los Mendoza siempre sobre ellos. El cheque, dijo finalmente, lo usaremos solo para Relámpago y para el establo. Nada más, no queremos su dinero extra. Como ustedes digan. Y la carta debe publicarse, con su firma, en el periódico, insistió Lupe. Así será, prometió don Ignacio. Mañana mismo. Hubo otro silencio. Lupe respiró hondo. De acuerdo. Don Ignacio Mendoza pareció encogerse un poco, como si un peso enorme se hubiera levantado, no por alivio, sino por resignación. Extendió el sobre. Esta vez, Juan lo tomó. Mi hijo se va esta noche, dijo don Ignacio. No volverán a verlo por aquí. ¿Y yo? Les doy mi palabra de que nada como esto volverá a sucederles. Tienen el respeto de mi casa, por lo poco que valga ahora. Asintió una vez más, se puso el sombrero y regresó a su camioneta. El vehículo se alejó en un silencio polvoriento. Emiliano dejó escapar un largo suspiro. No puedo creerlo. Yo sí, dijo Juan, mirando el sobre. Para un hombre como él, el honor es más valioso que el dinero. Y su hijo lo dejó sin honor. Esto es lo único que podía hacer. Lupe caminó hacia el corral y se subió a la cerca. Relámpago se acercó al instante, rozando su hombro con el hocico. «Lo oíste, ¿verdad?», le susurró. «Alonso se va. No te hará más daño. Ahora solo eres tú». Relámpago de El Porvenir. El caballo resopló, como si entendiera, luego levantó la cabeza alto, las orejas alerta, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a teñir las nubes de dorado. No era la mirada de un animal vencido, era la mirada de uno que por fin era libre. El olor a madera nueva y a cemento fresco reemplazó al de ceniza en El Porvenir. Donde antes estaban las vigas negras del viejo establo, ahora se alzaban paredes firmes de adobe y un techo de lámina brillante. Los albañiles, pagados con el cheque de don Ignacio, trabajaban en los últimos detalles. Lupe observaba desde la cerca, un pedazo de pasto dulce en la mano. Relámpago, desde el centro del corral, la miraba. Ya no con la desconfianza de los primeros días, ni con el pánico de la noche del incendio. Su mirada era tranquila, curiosa. ¿Ves?, le dijo Lupe como si pudiera entender. Tu nueva casa, nada se va a quemar allí. El caballo caminó hacia ella y tomó el pasto de su mano con suavidad. Su pelaje castaño y blanco brillaba bajo el sol de la tarde, limpio y lleno de vida. Las costillas ya no se le marcaban. Sus músculos, gracias a la buena comida y al ejercicio tranquilo, dibujaban una silueta poderosa y elegante. La cicatriz en su cuello seguía allí, una línea rosada y rugosa, pero ya no era una herida, era un recordatorio, una medalla de supervivencia. Juan salió de dentro del nuevo establo, limpiándose las manos en un trapo. «Queda listo mañana», anunció. «Hicieron un buen trabajo». «Sí», asintió Lupe. «Un trabajo pagado con justicia». Había sido extraño al principio usar el dinero de los Mendoza, pero cumplieron su palabra. El cheque solo se usó para los materiales y la mano de obra del establo, y para pagar hasta el último peso de las visitas y medicinas del señor Ramón. Nada más. La cantidad adicional que don Ignacio ofreció, la devolvieron. No querían limosna, querían restitución. Y la carta se publicó en la primera plana del periódico local, con la firma clara y grande de Ignacio Mendoza.
En ella, sin nombrar a Alonso directamente pero dejándolo más claro que el agua, se describía el lamentable incidente ocurrido con un caballo de carreras, la decisión equivocada de ocultarlo, y las medidas disciplinarias tomadas contra el responsable, que había sido reubicado fuera del estado. Agradecía a la familia Martínez por su compasión hacia el animal y anunciaba el pago de todos los gastos. Para el pueblo, fue una confesión. La victoria de Lupe era completa. Una camioneta familiar subió por el camino. Era Emiliano. Bajó con una bolsa de papel. «Hola, traje algo», dijo, sonriendo. De la bolsa sacó 2 ejemplares del periódico, laminados, para que lo guarden. Y esto, sacó una foto enmarcada. Era una foto que él había tomado unas semanas atrás. Lupe de pie junto a Relámpago, ambos mirando hacia el horizonte, el viento moviendo el cabello de ella y la crin de él. «Emiliano, es preciosa», dijo Lupe con los ojos brillantes. «Para que recuerden este capítulo», dijo él, modesto. Juan tomó el periódico laminado y lo observó. Un gesto de orgullo, raro y hermoso, iluminó su rostro. «Mi hija logró esto», dijo, más para sí mismo. «Nosotros lo logramos», corrigió Lupe, poniendo una mano en el brazo de su padre. «Tú, yo, Emiliano, el señor Ramón, el viejo Pedro, y él», señaló a Relámpago. «Hablando de Pedro», dijo Emiliano, «mi papá tuvo noticias. Está bien. Llegó a casa de su hermana en Zacatecas, consiguió un trabajo en una cuadra pequeña, dice que duerme tranquilo por primera vez en años». «Me alegra», suspiró Lupe con alivio. Esa noche, después de que los albañiles se fueran y Emiliano se despidiera, Lupe y Juan cenaron en silencio en la cocina. No era un silencio incómodo, era un silencio de paz, de trabajo terminado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Lupe rompiendo el silencio suavemente. Juan la miró, sorprendido. «¿A qué te refieres? Seguimos, con el rancho, con la vida, es lo que hacemos». «Sí, pero…» Lupe buscó las palabras. «Durante tantas semanas, todo giró alrededor de esto, de la lucha. Ahora que se acabó, se siente raro». Juan asintió comprendiendo. «Es normal. Te acostumbras a la batalla, pero la verdadera vida, la buena vida, es esto, la paz del día a día. No es tan emocionante, pero es más dulce», sonrió, un gesto que le llegaba a los ojos. «Y tenemos un establo nuevo que estrenar, y un caballo que parece que se cree dueño del lugar». Lupe rió. Era cierto. Relámpago había desarrollado una personalidad. Ya no era el fantasma asustado. Era curioso, a veces travieso, y seguía a Lupe por el rancho como un perro fiel. Al día siguiente, el establo estuvo listo. Era sencillo pero sólido y limpio. Lupe puso dentro el heno fresco, llenó los bebederos de agua limpia. Luego, llamó a Relámpago. El caballo entró pisando fuerte, olfateando el aire nuevo. Dio una vuelta por su box, más grande que el anterior, y resopló con satisfacción. Se acercó a Lupe y le dio un empujón cariñoso con la cabeza en el hombro, casi haciéndola perder el equilibrio. «Oye, grandulón», se rió ella, abrazando su cuello. «Esto es tuyo, para siempre». Por la tarde, Lupe decidió darle un paseo largo, no con silla, ni con riendas, solo con la cuerda suave alrededor de su cuello, para guiarlo si era necesario. Caminaron más allá de los corrales, hacia la parte alta de los cerros que pertenecían a El Porvenir. Desde allí se veía todo el valle, las tierras de Mendoza a lo lejos, el pueblo, el camino polvoriento. Llegaron a una meseta amplia, cubierta de pasto verde por las lluvias recientes. El viento soplaba fuerte, despeinando a Lupe y agitando la crin de Relámpago. Lupe desató la cuerda. «Estás libre», dijo. Relámpago la miró como preguntando. Lupe señaló con la mano hacia la llanura abierta. «Anda, corre». Por un momento, el caballo no se movió. Luego, dio unos pasos tentativos, otros más, y entonces, como si una energía contenida durante meses finalmente se soltara, estalló. No fue un galope cualquiera. Fue una explosión de pura vida. Sus cascos golpearon la tierra con un ritmo poderoso y alegre. Su cuerpo estirado al máximo era una línea de belleza y fuerza. Corría hacia ninguna parte y hacia todas partes. Corría en círculos amplios, cambiando de dirección con una agilidad sorprendente. Corría por el simple placer de sentir el viento, el sol, la hierba bajo sus pies.
Lupe se sentó en el suelo, observando. Una sonrisa inmensa, una de esas sonrisas que vienen desde muy adentro, le iluminó el rostro. No había carreras que ganar, ni apuestas, ni gente gritando, solo un caballo y su libertad. Relámpago galopó hasta quedar sin aliento. Luego, redujo la velocidad a un trote, luego a un paso, y finalmente regresó hacia Lupe. No venía jadeando de agonía como en la carrera que Pedro describió. Venía resoplando de satisfacción, con los ojos brillantes, la cabeza alta. Se detuvo frente a ella y rozó su sudorosa frente contra su brazo. Lupe se puso de pie y abrazó su cuello, enterrando la cara en su crin. «Lo lograste», murmuró. «Ganaste. Tu verdadera carrera». Desde abajo, en el rancho, Juan observaba la escena con unos viejos binoculares. Vio la figura pequeña de su hija y la poderosa del caballo contra el cielo del atardecer. Bajó los binoculares y miró hacia la casa, hacia la foto descolorida de su esposa Celia en la repisa. «Lo cuidó Celia», dijo en voz baja. «A los dos se les pasó el dolor. Ahora solo queda crecer». Al día siguiente, la vida en el porvenir encontró su nuevo ritmo. El establo nuevo olía a madera y a esperanza. Relámpago aprendió a abrir la puerta de su box con el hocico para salir al corral de día. Chato, el perro viejo, se acostumbró a dormitar al sol a su lado. Emiliano visitaba los fines de semana, y a veces traía libros de leyes que leía en voz alta mientras Lupe cepillaba a Relámpago. Una tarde, Lupe estaba sentada en la puerta del establo, viendo caer la lluvia sobre los campos. Relámpago estaba a su lado, quieto, observando las gotas. Juan se acercó y se sentó a su lado. «Pensé que después de todo esto te aburrirías», confesó. «¿Aburrirme?». Lupe sonrió sin apartar la vista de la lluvia. «¿Cómo voy a aburrirme? Tengo un caballo que cree que es un perro, un padre que sonríe más, un amigo que nos trae noticias del mundo, y un rancho que está más vivo que nunca. Esta es la carrera que quería ganar». Y mientras la lluvia limpiaba el polvo del camino y regaba los pastos nuevos, en el porvenir ya no hubo más fantasmas, solo el presente, sólido y tranquilo, y un futuro que se extendía frente a ellos, tan amplio y libre como los cerros por donde corría, para siempre, un relámpago de pelaje castaño y blanco.